Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. Pero no confundan el amor de Dios con la salvación. Dios no te puede llevar al cielo por más que te ame, si tú no aceptas su misericordia. Tu salvación está condicionada, esa sí está condicionada. El amor de Dios no está condicionado, pero el único que decide si te salvas o no, eres tú. Eso se llama libre albedrío. Y se lo dio Dios a Adán y a Eva. Y se lo da también a José Moreno y a toda su descendencia. Se lo dio a Abraham y a toda su descendencia. Te lo da a ti y a toda tu descendencia. Hay victoria. Para finalizar, tengo 4 preguntas. Y luego escucharemos la voz del Espíritu Profecía. Primera, ¿cuál es tu experiencia al tratar de obedecer a Dios? Es decir, ¿cuáles son tus motivaciones para obedecer a Dios? ¿Por qué deberías hacerlo? Por amor a Él. ¿Qué papel debería desempeñar también el temor que ya estudiamos, según la concepción bíblica? Son 4 preguntas bien serias, bien serias. Cuando yo me hice adventista del 7º día, estas 4 preguntas fueron definitivas para mi vida. Porque si yo, que estaba estudiando en el Instituto Politécnico en la Universidad de Panamá, una carrera que no me permitía guardar el sábado. Todos los talleres eran en sábado. No había talleres durante la semana. Y hoy día todavía todos los talleres son en sábado. Así que no iban a abrir un taller exclusivamente para mí. Así que yo tenía que ver qué hacía. Y por amor a Dios, cambié de carrera. Por amor a Dios. Escucha la voz de Dios. Porque por amor a Dios, tú tienes que hacer cambios en tu vida. No persista, no seas terco en hacer lo que Dios no te ha pedido que hagas. Tu salvación depende de esto. ¿Pero sí? No sé si Rosy entró. Buenos días, tengan todos. Espero que hayan tenido un descanso reparador. Espero que me estén oyendo bien. Y vamos, chao. Y vamos a estar en materia. Aquí se me descuaderno, denme un minuto. Tengo como... Ahora sí. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Vamos a... Ajá. Vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija al hacer los comentarios de esta mañana. Que el Señor nos dirija, que el Espíritu Santo tome el control
y que hoy podamos disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da. Ahora vamos a presentar un repaso de todo lo que hemos visto hasta este momento en cuanto a los textos bíblicos, recordando que estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, ya que nosotros somos adventistas del séptimo día, repasamos la palabra de Dios durante la escuela sabática los sábados y cada trimestre estudiamos ya sea un tema o un libro de la Biblia. El trimestre pasado estudiamos un tema que era el tema del descanso. Este trimestre estamos estudiando un libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, pero viéndolo desde el punto de vista de la verdad presente. La verdad presente consiste en todo aquello que nosotros debemos conocer, en todo aquello que nosotros debemos estar viviendo conforme a la palabra de Dios en preparación para la segunda venida de Cristo. El tema de esta semana, y hemos dividido el trimestre, o así lo divide el estudio de la Biblia, lo dividimos en 13 semanas. Así que estamos en la cuarta semana de este trimestre y esta semana se titula la lección Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir que la Biblia nos dice que debemos amar al Señor? Porque dice que es un imperativo que amemos a Dios. ¿Será que es obligatorio? ¿Será que Dios nos obliga a amarlo? Vamos a ver qué dice la lección. Así como tenemos 13 lecciones, también tenemos 13 versículos que la lección o la guía de estudio nos exhorta a aprender de memoria. El primer versículo de la primera lección que vimos viene de Primera de Juan 4:8 y nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Todo lo que Dios hace lo impregna de amor. La lección de este trimestre nos enseña el amor de Dios a través del libro de Deuteronomio. Y si usted no recuerda más nada durante este trimestre, recuerde que Dios es amor y solamente lo vas a poder experimentar y lo vas a poder averiguar si llegas a conocerlo. Si llegas a conocerlo, amarás como Él ama. El segundo versículo de memoria que vimos está en 1 Corintios 10:3-4 y nos dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Para conocer a Dios es necesario llegar a conocer a Jesús. Dios se dio a conocer a través de su Hijo. Y si usted estudia la palabra de Dios, va a conocer a Dios a través de Jesús, en especial en el Nuevo Testamento. El tercer versículo que aprendimos este trimestre se encuentra en Génesis 17:7 y nos dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Cada generación tiene el privilegio de establecer o de aceptar esa relación de pacto que Dios le puso o le propuso a Abraham. Y si nosotros, que somos tantas generaciones después, aceptamos entrar en relación de pacto con Dios, entonces todas las promesas establecidas en ese pacto también son nuestras. Así que Génesis 17:7 nos dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, hablando de Abraham, y tu descendencia, todos los hijos de Abraham, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Esa es la primera cláusula de ese pacto, establecer que Dios sea nuestro Dios. Y si es el Dios de Abraham y si Dios aceptaba esa cláusula del pacto, entonces todos los beneficios de que Dios es nuestro Dios también
se iban a pasar a sus descendientes después de él. Y el versículo de memoria para esta semana es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene de Deuteronomio 6:5. Y ese mismo versículo también se repite en el Nuevo Testamento. Te invito a buscarlo en el Nuevo Testamento para ver si encuentras en qué parte del Nuevo Testamento se repite. Y te puedo asegurar que está entre los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, o lo que denominamos los evangelios. Si nosotros entramos en una explicación de ese versículo de Deuteronomio 6:5, nos daremos cuenta de que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, solo se puede lograr si el primer versículo que vimos en la primera lección es una realidad en nosotros. Solamente tú puedes amar a quien tú conoces. Si tú no conoces a la persona, no la puedes amar. Así que nuestra primera tarea, por decirlo así, es llegar a conocer a Dios. Cuando llegas a conocer a Dios, Él hace una cirugía de corazón abierto, te quita el corazón de piedra y pone un corazón igual al de Él, un corazón que puede amar como Él ama, un corazón que se entrega por completo a la otra persona o la persona a quien se ama, y que espera que así como Él nos ama, tú y yo podamos también amarlo. De eso se trata. Y cuando tú entras en relación de pacto con Dios, entonces Él se entrega a sí mismo. Y cuando se entrega, hace algo especial. Llega a ser nuestro Dios, pero más que nada quiere llegar a ser nuestro Padre y adoptarnos como sus hijos. Y al adoptarnos como sus hijos, nosotros seremos obedientes de todo corazón. El amar perfectamente es obedecer de todo corazón a Dios. Y ese amor va a estar por encima de todo lo demás. Va a estar por encima, va a ser lo que permee, va a ser lo que nos motive a amarlo a Él primero y después amar a las personas que nos rodean, pero siempre manteniendo nuestro amor a Dios en primer lugar. Y cuando tú llegas a amar a Dios, vas a entregarte por completo a Él, vas a ser fiel a Él, no por obligación, sino porque Él nos amó primero. Y de eso se trata, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Amas tú a Dios como Él te ama a ti? De eso se trata esta lección. Y la cita clave para este trimestre viene de Notas Biográficas de Elena G. de White, página 216, y nos dice que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Texto clave que debemos recordar: no olvidar la manera en que el Señor nos ha conducido desde que nacimos. Él nos ha venido conduciendo. Es cierto, nosotros nos hemos soltado de su mano, hemos cometido errores, pero Él siempre está allí llamándonos con sus cuerdas de amor, diciéndonos: aquí estoy, quiero ser tu Dios, quiero adoptarte como mi hijo. Y si tú aceptas entrar en esta relación de pacto en donde yo soy tu Dios, soy tu Padre Celestial, y tú aceptas ser mi hijo, entonces voy a conducirte, y quiero que a medida que te voy conduciendo, llegues a aprender lecciones vitales que son de vida para vida eterna. Y de eso se trata este texto para este trimestre. Las notas de Elena G. de White hoy nos tienen como tema principal que nosotros amemos a Dios como hijos fieles
Y si llegamos a amarlo como hijo o en esa relación padre-hijo, obedeceremos todo aquello que Él nos pide en su palabra. Guardaremos todos sus mandamientos. La primera cita viene de Cada día con Dios, página 97. Y dice la cita de Cada día con Dios: mantengamos en alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. Imagínense, hace unos días mencionamos que éramos embajadores, que Dios nos había elegido para llevar al mundo estas buenas nuevas de salvación, contarle al mundo todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, el hecho de que vino a este mundo para intercambiar, tomar nuestras sentencias de muerte y entregarnos a nosotros el regalo de la vida eterna. Cuando nosotros entramos en esa relación con Dios de padre-hijo, nos volvemos colaboradores de Dios. Se nos ha inclusive proporcionado poderosas armas especiales para derribar las fortalezas del enemigo. Resulta ser que al entrar a ser hijos de Dios, al llegar a ser hijos de Dios, entonces el enemigo de Dios se convierte también en nuestro enemigo. Y por ende, entonces Dios nos da a nosotros armas espirituales para que podamos derribar las fortalezas del enemigo. De ningún modo debemos representar mal nuestra fe, introduciendo elementos anticristianos en nuestra obra. Si nosotros vamos a ser hijos de Dios, aceptamos ser adoptados hijos de Dios, aceptamos colaborar con Dios en derribar las fortalezas del enemigo mutuo, entonces vamos a utilizar de manera correcta esas armas espirituales. No podemos entonces representar mal a Dios utilizando armas que Dios no utilizaría. Eso sería contraproducente, sería anticristiano, ir en contra de lo que Cristo nos ha enseñado. Debemos exaltar la ley de Dios como el medio de unirnos con Jesús y con todos los que guardan sus mandamientos. Yo no sé de ustedes, pero yo sé que como hija, cuando estoy en relación con mis padres, hay momentos que de repente mi papá me está diciendo: hija, por tu propio bien, te recomiendo que camines por aquí, que hagas esto de esta manera, porque si no lo haces así, de repente te puede pasar tal o cual cosa. Pero a pesar de la recomendación de mi padre o de mi madre, que en paz descanse, yo decido hacer otra cosa. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Estoy introduciendo un elemento que va en contra de mis padres. Estoy decidiendo hacer las cosas a mi manera en vez de seguir la recomendación de ellos. Ellos ya pasaron por allí, ya caminaron, pasaron por ese camino y saben cuáles son los peligros del camino, saben cuáles son los huecos, como aquí en Panamá que hay huecos en el camino. Si usted pasa por la vía Ricardo J. Alfaro, va a llegar a un lugar que se llama Melo y va a ver que por allí hay cualquier cantidad de irregularidades en la calle. El que pasa por ahí todo el tiempo sabe cuáles son. ¿Y qué es lo que hacen los automovilistas? En vez de coger el paño en donde están las irregularidades, los huecos, los desniveles, cogen el paño que no tiene eso. Pero el que no sabe, viene por ese camino y de repente se encuentran con las irregularidades y tienen que frenar de repente o buscar la manera de cambiar para el otro carril porque no sabían que había esa irregularidad. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios sabe cómo o cuál es la manera de derribar las fortalezas del enemigo.
Él sabe cómo ataca al enemigo porque ha sido su enemigo durante todos estos miles de años. Entonces, si Dios te dice a través de su Espíritu Santo, no camines por allí, porque si caminas por allí, vas a encontrarte con situaciones y no vas a poder resolver. Camina por este paño. Ya yo pasé por allí y yo sé las irregularidades, yo sé los huecos que hay en el camino. Hazme caso. Pero no, yo digo, nah, yo no voy a caer en ninguna de las trampas del enemigo. Ah, yo tengo suficiente fuerza para derribar cualquier fortaleza que se me ponga en el camino. Y vas tú con tus propias armas, introduciendo elementos que van en contra de la palabra de Dios y van en contra de las armas que Cristo te ha provisto para vencer. ¿Y qué pasa? Queda igual que el pueblo de Israel, que después que rechazaron la invitación de Dios a entrar a la tierra de Canaán, decidieron, no, nosotros ya ok, está bien, Señor, nos arrepentimos, vamos a entrar a tierra de Canaán. Y deciden que porque habían vencido anteriormente mediante el poder de Dios, que ahora este pequeñito pueblo que se llamaba ¿para qué le voy a pedir ayuda a Dios? No, hombre, si yo puedo con ese pueblito que es tan chiquitito. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que ese pueblito chiquitito les dio una sonda de remo al pueblo de Israel y tuvieron que regresar, retroceder con el rabo entre las piernas porque no pudieron contra ese pueblo. Te puedo asegurar que nosotros, ni tú ni yo, tenemos las armas para derribar primeramente las fortalezas de un enemigo que no podemos ver. Así que no entiendo por qué tratar de ir a una guerra sin las armas adecuadas. Permitamos que la palabra de Dios, los mandatos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, no solamente los 10 mandamientos, toda la palabra de Dios sea nuestro escudo, que sea nuestra fortaleza, que, que sea nuestra arma, que la palabra de Dios se convierta en nuestra espada de doble filo, que nosotros podamos resistir los ataques del enemigo y a la vez derribar esas fortalezas. Es importante que no introduzcamos armas ajenas a lo que el Señor nos ha puesto. Y esta última parte de cada día con Dios nos dice, también debemos manifestar amor por las almas por las cuales Cristo murió. La arma principal para derribar todas las fortalezas del enemigo es el amor. Y si permitimos que el Espíritu Santo more en este templo de barro, si permitimos que el amor de Dios y amor a Dios more en nuestra mente y en nuestro corazón, amaremos como Dios nos ama, amaremos a las personas así como Dios las ama. Y eso es capaz de derribar cualquier fortaleza que el enemigo haya puesto en contra de nosotros. Nuestra fe debe ser un poder que tiene en Cristo su origen. La Biblia, su palabra, debe hacernos sabios para la salvación. Cuando tú estudias la palabra de Dios, que es nuestro texto clave, que es nuestro texto de estudio, el Espíritu Santo nos dará todos los elementos necesarios para derribar cualquier fortaleza. Nos dará palabra, nos dará sabiduría para manejarnos, para maniobrar en este desierto en donde estamos inmersos. Creamos en la palabra de Dios. De eso se trata la fe. Creer que toda palabra que está en la palabra de Dios es para nuestra salvación en primer lugar y para salvación de aquellos, pero solamente si creen. Hemos hecho los comentarios de cada día con Dios, página 97. Nuestra segunda cita viene del devocional Exaltad a Jesús, página 260, que nos dice: tenemos el deber de reflejar el carácter de Jesús, pero
Perdón. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Jesús si nosotros no conocemos a Jesús? ¿Cómo puedo reflejar el carácter de alguien a quien no conozco? ¿Cómo puedo conocer a alguien si no paso tiempo con él? De eso se trata. Si todas las mañanas permitimos que el Espíritu Santo nos levante un poco más temprano para que podamos ir a la escuela de Cristo, sentarnos a sus pies, estudiar su palabra, su libro texto, el Maestro por excelencia, Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos enseñará, nos mostrará su carácter, nos mostrará cómo es el Padre. Y al estar en comunión con ellos, al entrar en una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, nosotros estaremos reflejando el carácter de ellos, porque entre más te relacionas con ellos, más te vas a parecer a Padre, más te vas a parecer al Hijo y más vas a permitir que el Espíritu Santo te guíe. Y de esa manera reflejamos a Jesús. Deberíamos dejar que la hermosa imagen de Jesús aparezca en todas partes, sea que estemos en la iglesia, en nuestros hogares, en alguna reunión social con nuestros vecinos. Pero no lo podremos hacer a menos que estemos llenos de la plenitud de Él. Permitamos que el Espíritu Santo inunde nuestro ser, que tome el control de nuestra mente y que de esa manera se pueda reflejar la hermosa imagen de Jesús en nosotros. Y sigue diciendo exaltada Jesús, si llegáramos a conocer mejor a Jesús, lo amaríamos por su bondad y excelencia y desearíamos llegar a participar de tal manera de su carácter divino que todos supieran que habíamos estado con Jesús y aprendido de él. Cuando usted separa un tiempo todos los días para estudiar la palabra de Dios, todo lo que usted estudia llega a ser parte de su ser. La imagen de Jesús va reemplazando la imagen del antiguo profesor que teníamos, porque antes nosotros imitábamos la manera de pensar de Satanás, porque no conocíamos a Jesús, por ende no podíamos ser imbuidos, ser transformados por la palabra de Dios y de tal manera entonces reflejar la imagen de nuestro Creador. Así que ahora que conocemos a Jesús a través de su palabra, ahora empezamos a reflejar su imagen, empezamos a pensar como Jesús, como dice Filipenses 2:5. Haya pues en nosotros el mismo sentir, la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. De eso se trata. A medida que estudiamos la palabra, esa manera de pensar de Jesús va a llegar a ser parte de nosotros, de nuestra manera de pensar, de nuestro estilo de vida, y de esa manera, esa misma manera de pensar se va a reflejar en todas nuestras interacciones y nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Sigue diciendo la cita exaltada Jesús, los pecadores se verán constreñidos a confesar que no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz, porque ahora ven un cambio en nosotros. Ven que al estudiar la palabra de Dios, hemos sido adoptados por Jesús. Llegamos a ser hermanos de Jesús. Llegamos a ser hijos adoptivos de su Padre. Y al hacer eso, dejamos entonces de ser hijos de Satanás, hijos de las tinieblas, y nos convertimos en hijos de Dios, hijos de la luz. ¿Cómo la gente lo va a saber?
por nuestros frutos. Dice la palabra de Dios que por sus frutos nos conocerán. Debe haber una profunda obra de gracia, el amor de Dios en nuestro corazón. Y este amor se va a expresar mediante nuestra obediencia a cada palabra que hay en la palabra de Dios, valga la redundancia. Nuestros corazones pueden estar entonces colmados de toda la plenitud de Dios, pero hay algo más. No debemos acariciar nuestras faltas y pecados, sino abandonarlos y apresurarnos a colocar nuestros corazones de acuerdo a la palabra de Dios. Cada día, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestro estilo de vida está en contraposición con la palabra. Por lo menos hoy leyendo Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Que a pesar de que Él era el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice el versículo 6, sino que se despojó, dice el versículo 7, tomando forma de siervo. Imagínense, el Hijo de Dios, Él es igual a Dios, pero no permitió que eso lo llenara de orgullo, sino que por amor a nosotros renunció a ese puesto elevado que él tiene y tomó la forma de siervo. Vino a lavarnos nuestros pies. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores lavando los pies de los discípulos y el simbolismo lavando nuestros pies. Y no solamente se convirtió en un siervo, sino que estuvo dispuesto a tomar nuestra sentencia de muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte más humillante que hay, la muerte de la cruz. Yo no conozco a nadie, hablando humanamente, que haya amado como Jesús nos amó, que haya estado dispuesto a dejar el tributo que le rendían los ángeles, a despojarse de sus ropas reales para tomar la forma de siervo. De eso se trata, de permitir que el mismo sentir, la misma manera de ser de Cristo sea nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Que hoy tú y yo, si encontramos que el orgullo es lo que llena nuestro corazón, que podamos despojarnos de todo aquello que nos separa de aquel que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a humillarse al punto de morir en una cruz. Que hoy tú y yo podamos tomar su ejemplo, seguir su ejemplo, despojarnos de todo pecado y de toda falta y permitir que el estilo de vida de Jesús sea el nuestro. Y la última cita de Exaltar a Jesús nos dice: después de hacer esto, tomemos la llave de la fe y abramos el almacén de las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Parecía que esa era la última cita, pero no lo es. Tenemos una última cita en Cada Día con Dios, página 140. Cristo le da suma importancia a la obediencia de su pueblo a los mandamientos de Dios. Debemos tener un conocimiento inteligente de ellos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Cuando usted revisa los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta de que cada uno de esos mandamientos son para nuestro bien. Los primeros 4 nos enseñan cuál debe ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial.
Y los últimos 6 nos enseñan cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Cuando tú aceptas lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando intercambió nuestra sentencia de muerte y nos dio en su lugar la vida eterna, tú vas a amarlo. Y cuando tú lo amas, tú vas a decirle, Señor, aquí estoy, tómame, adóptame como tu hija, adóptame como tu hijo y vive tu vida en mí. Y al hacer eso, el Espíritu Santo hará su templo aquí, morará en nuestra mente y nos guiará paso a paso, restableciendo en nosotros la imagen de Jesús, la imagen que perdimos en el Edén cuando aceptar la imagen de nuestro secuestrador. Así que permitamos que esa imagen se restaure, aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y solo así se cumplirán los 10 mandamientos en nosotros y toda la palabra de Dios. No es posible que estemos en Cristo si no tenemos la luz de sus mandamientos y no podemos pasar por alto ni siquiera el menor de ellos. Mediante su firme y voluntaria obediencia a su palabra nos dice cada día con Dios, la evidencia de que el amor de Dios está en nosotros y damos evidencia de su amor por el enviado de Dios. El no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame a Jesús, el unigénito del Padre. Y nuestra última cita llega a su fin diciendo, y con no menos seguridad, si alguien lo ama, si alguien ama a Jesús, expresará su amor mediante su obediencia. Si yo amo a mi Padre Celestial por haber permitido que su Hijo, su unigénito, muriera en mi lugar, si yo acepto ser adoptada por Jesús, entonces, y solo entonces, seré hija adoptiva de nuestro Padre. Seré hermana adoptiva de Jesús. ¿Y cómo no voy a obedecer a aquel que tanto me amó, que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario? Señor, tómame. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre y Él se manifestará en todas sus emergencias y perplejidades, en todas tus emergencias, en todas nuestras emergencias y perplejidades. Podremos obtener auxilio en Jesús. De eso se trata nuestra relación de ser adoptados hijos de Dios. Permitamos que hoy el Espíritu Santo more en este templo de barro y que sus mandamientos se cumplan, no por obligación, sino por amor a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos tanto que estuviste dispuesto a dejar tu trono en el cielo, humillarte, tomar la forma de siervo y entregar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, que hoy tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y al amarte, Señor, porque si tú moras en nosotros, tú eres amor, ese amor nos inundará y nos llevará a obedecerte en todo. Que hoy podamos ser hijos obedientes de cada palabra que sale de la boca de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pues en Cristo Jesús aceptamos ser hijos adoptivos y permitimos que viva en nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Gracias, Rosy. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. conéctatejm@gmail.com. Dios te bendiga.